¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando y en esta oportunidad resolveremos otro ejercicio de simplificaciones lógicas. Bueno, tenemos este ejercicio en el que se nos presentan las proposiciones P, Q, R. Al parecer es un ejercicio bastante largo, pero vamos a ir analizándolo detenidamente y lo resolveremos. Primeramente, nos damos cuenta que existen dos proposiciones compuestas. La primera es esto de aquí que lo estamos marcando de color amarillo, todo eso que está dentro de las llaves. Y la segunda proposición compuesta es esto que lo marcaremos de color celeste, que también está dentro de llaves. Esas dos proposiciones compuestas están conectadas con este símbolo lógico que es la I. Bueno, vamos a ir resolviéndolo de izquierda a derecha. Primeramente, nos introduciremos dentro de las llaves que están a la izquierda. Y dentro de esas llaves tenemos otros signos de agrupación. Tenemos estos corchetes, esto que lo marcamos de amarillo. Concentrémonos primeramente ahí. Vemos que hay un símbolo de entonces. Este símbolo de aquí lo volveremos en una O. Eso por la ley condicional. A medida que vayamos haciendo algunas operaciones o cambios de signos, anotaremos la ley que estemos utilizando, como por ejemplo aquí dijimos que usaremos la ley condicional. En vez de poner la flecha, pondremos una O. Con esta ley condicional se copia lo que viene después de la flecha, es decir, esto se lo vuelve a copiar tal como está. Aquí pondríamos negación, paréntesis, negación, P o Q, cerramos paréntesis, y a la izquierda del entonces teníamos otra proposición que es la negación de P. Según la ley condicional, al antecedente debemos negarlo. Y si negamos a esa negación de P, entonces desaparecería la negación y simplemente tendríamos P. Eso está dentro de los corchetes. Cerramos el corchete y obviamente la llave iniciaba aquí a la izquierda del corchete. Después tenemos este símbolo que es la O, lo volvemos a copiar. Luego tenemos unas llaves. Dentro de las llaves hay proposiciones. Dentro de estas llaves tenemos proposiciones. Nos introduciremos primeramente al corchete, es decir, a esta parte que estamos marcando en este momento de amarillo. Vemos que hay una proposición P fuera de los paréntesis y esa misma proposición P dentro de los paréntesis, pero con negación. Fíjense, una P fuera de los paréntesis y esa P pero con negación está dentro de los paréntesis. Los conectivos o símbolos lógicos son distintos. Fuera de los paréntesis tenemos una I. Dentro de los paréntesis tenemos una O. Cuando los conectivos o símbolos lógicos son distintos, se puede utilizar lo que es la ley de la absorción, siempre y cuando también tengamos a una misma proposición, esta P por fuera y la P por dentro. Y en el caso de que tengamos una negación de P por dentro, también podemos utilizar la ley de la absorción. Según los formularios que he ido viendo de este docente en específico, que es el ingeniero Ronald Patiño, sí se le puede poner ese nombre aquí, ley de absorción. Anotaremos absorción. Pero aparte, adicionalmente a este nombre, creo que lo identifica con dos asteriscos. Absorción, dos asteriscos, ¿no? Entonces, según esta ley lógica de la absorción, tú debes copiar lo que está afuera de los paréntesis. Primeramente copiaremos esa llave que iniciaba aquí, después el corchete, y lo que estaba afuera del paréntesis es la proposición P, con el símbolo lógico I. Y ahora anotaremos a la otra proposición que estaba dentro de los paréntesis, es decir, a la Q. Y ese sería el resultado de todo lo que estaba dentro de los corchetes por la absorción, dos asteriscos. Nuevamente vemos aquí que tenemos un entonces. Este entonces lo convertiremos en una O.
por la ley condicional también. Entonces, de igual forma, podemos anotar aquí que utilizaremos la ley condicional nuevamente. Condicional. Este entonces se convertirá en una O. Lo que está después del entonces, la P se lo vuelve a anotar sin ninguna modificación. Pero lo que está antes del entonces tiene que negarse. Lo que estaba antes del entonces era todo el corchete, es decir, esto que estamos marcando de amarillo. Tendríamos que poner una negación delante de esos corchetes, ¿no? Entonces vamos a recorrer un poco porque lo habíamos puesto muy pegado hacia la llave. Lo recorreremos un poco hacia la derecha. Y tendríamos que poner un signo de negación por delante. Según la ley condicional tenemos que hacer eso. Luego tendríamos que cerrar la llave. Ahí cerraremos la llave. Y luego la otra llave. Es decir, la llave que había iniciado aquí. La estamos cerrando. Posteriormente seguimos con los símbolos lógicos y tenemos una I. Ahí anotamos la I. Abrimos llaves. Dentro de las llaves tenemos que iniciar otra llave. Luego tenemos corchetes. Dentro de los corchetes tenemos un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis tenemos un entonces. Ese entonces lo convertiremos en una O. Nuevamente por la ley condicional. Entonces anotemos aquí la ley que vamos a utilizar. Ese entonces lo convertimos en una O. Lo que está después del entonces, es decir, la R, se mantiene. Pero lo que estaba antes, que es la Q, la debemos negar. Negamos a esa Q. Todo eso, obviamente, está dentro de unos paréntesis. Y por fuera de los paréntesis, a su izquierda, tenemos una I y también la P. Cerramos los corchetes porque obviamente que todo eso está dentro de unos corchetes, dentro de estos corchetes. Los tendríamos que cerrar, ¿no? Para ello vamos a recorrer un poquito todo esto que anotamos hacia la derecha. Ahí está. Y luego pondremos los signos de los corchetes. Ahí iniciaba y aquí se cerraba. Luego tenemos el símbolo I, nuevamente corchetes. Y dentro de los corchetes, ahí si se fijan, tenemos nuevamente el símbolo de entonces, es decir, la flechita. Esa flechita la vamos a convertir en una O. Lo volvemos a convertir en una O. Lo que está después de la flecha se lo mantiene, es decir, a la Q y negación de R que estaba dentro del paréntesis se lo mantiene, pero a lo que está antes, que es la P, se lo debe negar. Entonces le pondremos el símbolo de negación. Todo eso está dentro de los corchetes. Iniciamos el corchete y cerramos el corchete. Luego cerramos la llave. Después tenemos el símbolo O. Nuevamente iniciamos otra llave. Dentro de esa llave tenemos unos paréntesis. Con esos paréntesis no podemos hacer nada. Son dos proposiciones diferentes. Las volvemos a copiar. P y Q. Cerramos paréntesis. Luego tenemos O. Abrimos llaves. Dentro de las llaves tenemos dos paréntesis. Vamos a marcar a estos dos paréntesis de amarillo. Primer paréntesis, segundo paréntesis, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es asociar y conmutar. De la siguiente manera. A la P la vamos a dejar a un lado. Y vamos a asociar a esa R con el paréntesis. Pero a ese paréntesis vamos a conmutarlo de la siguiente manera. Pondríamos negación de R o Q. Solamente se ha movido de posición. A eso se le llama conmutar. Es una ley, la ley conmutativa. Y a esa R la estaríamos asociando justamente con ese paréntesis. La vamos a asociar dentro de unos corchetes de color azul. Lo asociaremos dentro de estos corchetes de color azul. Esto se lo puede hacer siempre y cuando tengas el mismo conectivo lógico. Fíjense, voy a marcar de amarillo a este conectivo I. En este otro paréntesis también tenemos ese mismo conectivo I. Por tanto, podemos borrar los paréntesis que están
entre P y R. Podemos borrar esos paréntesis y luego agrupar o asociar a esa R con este otro paréntesis Q o negación de R. Eso es lo que hicimos, lo hemos asociado. A este segundo paréntesis no lo podemos borrar, porque dentro de ese segundo paréntesis tenemos una O. Lo único que hicimos fue borrar a este paréntesis, porque fuera del paréntesis teníamos también una I. Eso sí se puede hacer, es una ley asociativa. Entonces aquí tendríamos que anotar todavía este símbolo que es la I. Tendríamos PI, todo el corchete de color azul. Luego cerramos el corchete de color negro. Posteriormente cerramos la llave y la otra llave. Ahí teníamos dos llaves que cerrar, ¿no? Esa última llave que cerramos es de esta llave que había iniciado aquí, donde estoy poniendo la flecha. Continuamos, vamos de izquierda a derecha, pero antes aquí se nos estaba olvidando anotar algunas leyes que hemos utilizado. Aquí también utilizamos la ley condicional, entonces igual lo anotaremos, condicional. En estas llaves, la ley que hemos utilizado es conmutativa y asociativa. Es decir, aquí conmutativa y a la vez también hemos utilizado asociativa. Lo hemos asociado dentro de corchetes. Aquí también anotaremos que hemos utilizado la ley asociativa. Esas dos leyes son las que se han utilizado dentro de estos corchetes. Ahí está, ¿no? Entonces estamos anotando las leyes lógicas que se utilizan. Nuevamente vamos de izquierda a derecha, nos concentramos en este corchete, ahí. Fuera de los paréntesis, fuera de estos paréntesis, por delante tenemos una negación. Esa negación la introduciremos. Al introducirse le cambiará de signo a las dos proposiciones, negación de P y también a la Q. Y obviamente a este símbolo lógico que es una O le cambiará de sentido y se volverá en I. Entonces a eso se le llama ley de Morgan. Anotemos aquí, Morgan. Antes de utilizar esa ley teníamos la P. Entonces la volvemos a copiar. A esa P iniciaba con el corchete, más a su izquierda tenía la llave y luego tendríamos que poner la O. Dentro de los paréntesis tendríamos simplemente P. Negación de P. Por doble negación desaparece esa negación y nos quedamos únicamente con P. Esa O cambiará de sentido. Esa O ahora será una I. Y luego negación de Q. Cerramos el paréntesis, cerramos el corchete, luego tenemos la O, abrimos llave. Dentro de la llave también tenemos otra negación que introducir a los corchetes. Aquí negación de P, negación de Q y esta I se convertiría en una O por la ley de Morgan. Nuevamente anotemos esa ley, Morgan. Y aquí tenemos negación de P o negación de Q. Eso dentro de los corchetes. Fuera de los corchetes tenemos todavía OP. Cerramos la llave y cerramos la otra llave. Esa llave que había iniciado aquí a la izquierda, ¿no? Que bueno, le pusimos muy pequeño, vamos a aumentarle un poco de tamaño. Ahí iniciaba la llave. Listo. Luego tenemos el símbolo I. Nuevamente iniciamos con una llave, otra llave y dentro de la llave tenemos dos corchetes. Primer corchete, segundo corchete, ¿no? Vemos que en el primer corchete tenemos tres proposiciones P, Q, R. Son distintas esas tres proposiciones, no podríamos hacer nada. En el otro corchete también tenemos tres proposiciones P, Q, R, ¿no? Tampoco podríamos hacer nada entre esas tres proposiciones. Pero veamos si es que podríamos asociar y también conmutar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Miren, este símbolo que está aquí, lo estoy marcando de amarillo, es una I. Fuera de ese primer corchete también tenemos una I que está marcada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es asociar, conmutar y asociar. De la siguiente manera, voy a utilizar otro color para que se pueda distinguir mucho mejor. Si usaremos un color verde, vamos a poner a esta P, lo voy a llevar más hacia la derecha.
por este lado. Pondríamos ahí a la P, ¿sí? Entonces, anotemos a esa P. P, I. Anotamos I. Luego abrimos corchete y dentro del corchete teníamos negación de P, O, abrimos paréntesis, Q, I, negación de R, cerramos paréntesis y cerramos corchete. Todo eso lo estamos asociando. Hemos conmutado a esta P, la estamos trayendo más hacia la derecha, ¿no? Anotemos entonces lo que estamos haciendo. Es conmutatividad y asociatividad. Eso que está de color verde lo asociaremos dentro de unos corchetes de color celeste. Ahí están los corchetes. Lo estamos asociando dentro de esos corchetes. Anotemos entonces las leyes que se están utilizando. Primero hemos hecho la ley conmutativa. Y después hemos hecho la ley asociativa. Sin olvidarnos de que teníamos otro paréntesis que era esto, ¿no? Eso de ahí estará a la izquierda. Lo volvemos a anotar. Negación de Q o R. Dentro de unos paréntesis. Y luego el conectivo I. Ahí está nuestro conectivo lógico I. Teníamos dos I. Aquí estaba uno que se vino con la P. Y luego teníamos este otro I, que estará por fuera de los corchetes de color azul. Continuamos entonces, luego tendríamos que cerrar la llave, ahí está, la cerramos, después tenemos a la O, iniciamos con otra llave, dentro de esa llave tenemos un paréntesis, P y Q. Anotamos P y Q dentro de los paréntesis, luego tenemos la O, un corchete que inicia, y dentro de ese corchete de color negro tenemos otras proposiciones más que hacer, ¿no? Tenemos a la P, luego tenemos a la I, luego iniciamos con el corchete de color celeste. Dentro de ese corchete de color celeste podemos utilizar la ley 2 asteriscos nuevamente, como en este caso, ¿recuerdan? ¿Por qué utilizaremos esa ley? Porque fuera y dentro de los paréntesis tenemos a una proposición, R, R. La proposición que está dentro de los paréntesis tiene negación. Por la ley de la absorción, 2 asteriscos, tal como lo escriben en su formulario lógico de este docente, tendríamos lo siguiente. Anotamos la proposición que está fuera del paréntesis con su símbolo lógico que es la I, y luego utilizamos la otra proposición que está dentro del paréntesis que es la Q. Listo. Luego cerramos el corchete de color azul. Y luego cerramos el otro corchete de color negro. Después se cierra la llave y la segunda llave. Listo. Eso era por una ley que dijimos que es la ley de la absorción. Absorción 2 asteriscos, ¿no? Aquí lo volveremos a anotar. Absorción 2 asteriscos. Bueno, continuamos de izquierda a derecha. Vamos a ver este corchete que está marcándose de color amarillo en este momento. Y podemos utilizar la ley de la absorción. Hay una proposición P que está por fuera y P que está por dentro. Los conectivos o símbolos lógicos son distintos. El que está fuera del paréntesis es una O y el que está dentro del paréntesis es una I. Solo en ese caso se puede utilizar la ley de la absorción. Y cuando es exactamente la misma proposición que está fuera y dentro de los paréntesis, únicamente se anota esa proposición. En cambio, como en este otro caso, teníamos una proposición R por fuera de paréntesis, esa misma R estaba dentro pero con negación, lo que se hacía era copiarse la R que estaba fuera y luego la Q que estaba dentro del paréntesis, ¿no? Eso también es ley de absorción, pero ley de absorción 2 asteriscos. Entonces, aquí en este caso utilizaremos la ley de la absorción, pero la ley de la absorción un solo asterisco. Aquí anotaremos absorción con un solo asterisco. Bueno, son notaciones o nombres que le ponen los docentes. En este caso, este docente, este profesor, en su formulario utiliza estos nombres, ¿no? 2 asteriscos y un asterisco en la ley de la absorción. En esta ley de la absorción, con un solo asterisco,
anotaremos solamente esa proposición que está afuera y que está dentro de los signos de agrupación. Esa P está afuera, aquí afuera, y también está aquí adentro. Es exactamente la misma proposición. No tiene negación esa P, ¿no? Es exactamente la misma. Y por la ley de la absorción anota solamente esa proposición. No importa la otra. Esta negación de Q no interesa. Interesaría únicamente si una de las dos proposiciones tendría una negación. Si alguna de las P hubiera sido con negación, sí se anotaría a la otra proposición, ¿no? En este caso los dos son exactamente iguales, por tanto se anota una sola vez a esa proposición. Y nuevamente les repito que esta ley de la absorción se la puede realizar si tú verificas dos condiciones. La primera es que tengas una misma proposición afuera y adentro del paréntesis. La segunda es que sus conectivos lógicos sean distintos. Aquí afuera es una O y aquí adentro es una I, ¿no? Ahí está por la ley de la absorción entonces el resultado que estaba dentro de los corchetes. Entonces le pondremos corchetes para poder identificarlo mejor. Todo eso estaba dentro de los corchetes. Y aquí teníamos la llave. Después del corchete tenemos una O, abrimos otra llave y ahora verificamos o vemos que tenemos dentro de estas llaves. Ahí tenemos ese corchete y por fuera del corchete tenemos a la P, ¿cierto? Esos dos, si se fijan, esos dos tienen como conectivos lógicos a la O. Esto es una O y esto también es una O, ¿sí? ¿Se fijan? Son iguales esos conectivos lógicos. Por tanto, lo que podemos hacer es asociar. Vamos a conmutar y asociar nuevamente de la siguiente manera. Tenemos la negación de P y lo vamos a asociar con OP dentro de esos corchetes. Y fuera de los corchetes pondremos a la negación de Q o negación de Q. Cerramos la llave y cerramos la otra llave, ¿no? Hemos conmutado y asociado, es decir, esta P lo hemos traído más hacia la izquierda. Y luego a esta Q la volvemos a poner a la derecha de los corchetes. Al haber llevado a esta P más hacia la izquierda, lo estamos asociando con la negación de P. Eso se puede hacer siempre y cuando tengan el mismo símbolo lógico. Aquí hay una O dentro de los corchetes y fuera de los corchetes también hay una O. Si fueran distintos no se podría hacer ni la conmutatividad ni la asociatividad. Entonces anotemos esas leyes lógicas que hemos utilizado. Conmutativa y a la vez hemos utilizado asociativa. Listo. Luego continuamos y ponemos el símbolo I. Tenemos una llave, volvemos a abrir otra llave. Dentro de las llaves tenemos un paréntesis, negación de Q o R, cerramos paréntesis, luego tenemos la I y ahora unos corchetes de color azul, estos corchetes de aquí, ¿no? Veamos que dentro de esos corchetes de color azul tenemos otros corchetes, corchetes de color verde, y dentro de los corchetes de color verde tenemos a la proposición P, ¿no? Negación de P en ese caso. Pero si somos bastante observadores y detallistas, vemos que aquí está la P, fuera del corchete de color verde y también dentro del corchete de color verde, solamente que con negación. Sus símbolos lógicos son distintos. Aquí fuera es una I y aquí adentro es una O. Podemos utilizar nuevamente la ley de la absorción con dos asteriscos. Con esa ley de la absorción de dos asteriscos, anotaremos aquí esa ley, absorción, dos asteriscos. Anotamos a la proposición que está fuera de esos corchetes de color verde, es decir, a la P. Anotamos a esa P con su símbolo lógico que es una I. Y dentro de esos corchetes de color verde anotaremos a la otra proposición que no es P, es decir, a este paréntesis. Anotaremos QI negación de R. Entonces volvemos a anotar aquí con paréntesis QI negación de R. Cerramos los paréntesis y todo eso estaba dentro de unos corchetes de color azul. Ahí está, azul o celeste. Listo. Eso se está conectando con este paréntesis, este corchete de color azul con el paréntesis se están conectando con este símbolo lógico que es la I, ¿no? Listo, ya tenemos resuelto eso que estaba dentro de las llaves.
Esto lo vamos a recorrer un poco más hacia la izquierda. Ahí, muy bien. Ahora cerramos las llaves, esas llaves que habían iniciado aquí. Ahí lo marcamos con una flechita. Esa llave iniciaba ahí y se cierra aquí, ¿no? Luego, después tendríamos que poner este O, este símbolo, este de aquí, lo estamos volviendo a anotar a esa O. Iniciamos con otras llaves, ahí iniciamos con otras llaves. Dentro de esas llaves tenemos un paréntesis, P y Q, ¿no? Entonces lo volvemos a anotar, dentro de paréntesis, P y Q. Cerramos paréntesis, luego tenemos a la O y tenemos unos corchetes, ¿verdad? Dentro de los corchetes tenemos tres proposiciones, P, R y Q, ¿no? Esas tres proposiciones están conectadas con el símbolo lógico I. Por tanto, no es necesario esos corchetes de color celeste. Más bien lo que haremos es asociar a la P con la Q, con mutatividad y asociatividad nuevamente. Abrimos el corchete, luego pondremos P y Q. Lo asociaremos dentro de unos paréntesis y dejaremos fuera a la R y R. Y luego cerramos los corchetes, cerramos la llave y volvemos a cerrar la otra llave, ¿no? Esta llave que había iniciado aquí, le estamos poniendo una flecha. Entonces, ¿para qué hemos asociado esa P con esa Q? Para utilizar la ley de la absorción. Miren, aquí tenemos P y Q fuera de los corchetes y dentro de los corchetes tenemos P y Q. Se repite, es exactamente igual. Los conectivos lógicos son fuera del corchete una O y dentro del corchete una I. Como son distintos los símbolos, se puede utilizar esa ley de la absorción. Por la ley de la absorción tendríamos que anotar únicamente A, P y Q. Únicamente P y Q. Anotamos ese resultado que sería todo lo que está dentro de las llaves. Tendría como resultado simplemente a P y Q, ¿no? Pero resolveremos de izquierda a derecha. Vámonos hacia este lado. Abrimos llave. Dentro de las llaves tenemos corchetes. Tenemos esa P. Ahí está la P. Como es una sola proposición, ya ni es necesario anotar esas llaves. Después tenemos a la O. Ahí tenemos a la O. Abrimos llaves y dentro de los corchetes, dentro de estos corchetes, tenemos negación de P o P. Por la ley del complemento, cuando tienes una misma proposición y solamente que uno de ellos está con negación, por la ley del complemento, debes fijarte con qué símbolo están. Aquí están con una O. Automáticamente eso se volvería en verdadero. Si fuera una I, se volvería en falso, ¿no? Revisen sus leyes lógicas. Por tanto, aquí anotaremos el resultado que será únicamente verdadero. Aquí pondremos verdadero, ¿no? Estoy tratando de diferenciar al verdadero de la O. Recuerden que la O se la anota así. Y para diferenciarlo, entonces le pongo como unas aletitas más o menos a esa B para identificar que es verdadero, ¿no? Para no confundirnos. Eso estaba dentro de los corchetes. Fuera de los corchetes tenemos una O y luego tenemos negación de Q. Cerramos llave y cerramos la otra llave y anotemos la ley que se está utilizando. Es la ley del complemento. Complemento dentro de los corchetes y obtenemos un resultado verdadero. Continuamos y luego tenemos la I. Abrimos llave, nuevamente abrimos llave. Dentro de las llaves tenemos un paréntesis. Fíjense, tenemos este paréntesis, negación de Q o R. Luego I, inician unos corchetes y dentro de los corchetes tenemos Q y negación de R, ¿no? Tenemos esa proposición. ¿Qué ocurre o qué ocurriría si le cambiamos a los valores a esa Q y también a esa R? Es decir, a esa Q lo negamos y a esa R hacemos que desaparezca su negación. ¿De qué manera podríamos hacer eso? Utilizando la ley de Morgan. ¿Cómo? Primeramente, anotemos este primer paréntesis, negación de Q o R. Lo anotamos tal como está, luego tenemos a la I y luego iniciamos con ese corchete de color azul. Ahí iniciaba. Y lo que haremos es simplemente sacar la negación de ese paréntesis. Es decir, primero lo vamos a cambiar de lugar.
Quisiera cambiar de lugar esto, lo voy a poner por delante. Y después pondremos IP. Pero vamos a sacarle una negación a ese paréntesis. Voy a sacar la negación del paréntesis. Y dentro del paréntesis, si estamos sacando una negación, todo cambiará dentro del paréntesis. Es decir, tendríamos negación de Q. Esto que antes era una I se volverá en una O. Entonces ahí anotamos la O. Luego, esa negación de R ahora será R simplemente porque estamos sacando una negación. Esta negación de color amarillo la hemos sacado fuera del paréntesis y al haber sacado todo esto cambia, ¿verdad? Si quisiéramos volver a introducir a esa negación, entonces volveríamos a lo mismo. Negación con negación desaparece y anotamos solamente Q. Negación con esta O se vuelve una I. Negación con R se vuelve negación de R. Volvemos a lo mismo. Y luego tendríamos que anotar todavía a esta P. Esta P la anotaremos más hacia la derecha, ¿no? Esa P sin olvidarnos al conectivo o símbolo lógico I. Listo, luego cerramos el corchete de color azul, azul o celeste, como se ve en pantallas. Luego cerramos a la llave, ¿no? Ahí está. ¿Para qué hicimos eso? Previamente les explicaré para qué hemos hecho eso. Voy a marcar de color amarillo a este paréntesis, negación de Q o R. Esa negación de Q o R también está dentro de los corchetes de color azul, pero con negación, ¿verdad? Entonces podemos luego utilizar a esos dos, podemos utilizar a los dos, porque tenemos un símbolo lógico aquí que lo marcaremos de verde. Aquí hay una I y aquí también hay una I. Vamos a asociar o a agrupar a eso que hemos marcado de color amarillo. Si lo asociamos, entonces tenemos una afirmación y una negación, están juntos con una I. Esa I, por la ley del complemento, nos dará como resultado un falso, ¿no? Por eso simplemente hemos ido asociando y hemos extraído la negación fuera del paréntesis. Ahora debemos anotar nuestra justificación, las leyes que se han utilizado. Hemos utilizado la ley de Morgan, ¿no? En este paréntesis hemos utilizado la ley de Morgan y se ha extraído una negación. Entonces anotemos aquí, por la ley de Morgan. Luego simplemente hemos conmutado. A esta P la hemos traído más a la derecha. Es una conmutación. Anotemos ahí la ley, conmutación. Conmutación o llamada también conmutativa, ¿no? Listo. Continuamos. Ya hemos anotado las leyes que se han utilizado. Luego tenemos a la O. Abrimos llaves. Dentro de las llaves tenemos una proposición que se repite, ¿no? Ya lo habíamos identificado hace un momento. Aquí tenemos este paréntesis que es exactamente igual a este otro paréntesis. Los conectivos lógicos, el que está fuera de los corchetes es una O y el que está dentro de los corchetes es una I. Son distintos. Podemos utilizar la ley de la absorción. Por la ley de la absorción, entonces anotaremos únicamente P y Q. Estaba dentro de unos paréntesis, pero ya ni es necesario anotar los paréntesis directamente dentro de las llaves, ¿no? ¿Y qué pasa con la R? Se preguntarán, ¿qué pasa con esta R? Por la ley de la absorción anotas únicamente a la proposición que se repite y no tomas en cuenta a la otra proposición. La ley de la absorción, un asterisco, ¿no? Son exactamente iguales estos dos paréntesis. Como son exactamente iguales, anotas a eso como resultado sin importarte la otra proposición que es R. Esto por la ley del asterisco. Un asterisco, ¿no? Aquí anotaremos absorción. Un solo asterisco. Listo. Continuamos, vamos de izquierda a derecha. Tenemos aquí una llave, entonces anotaremos esa llave. Después tenemos a la P, luego la O y nos fijaremos dentro de estas llaves. Dentro de estas llaves tenemos verdadero o negación de Q. Por la ley de la identidad, cuando tienes un verdadero acompañado de una O, automáticamente eso se vuelve verdadero. Entonces todo esto seguirá siendo verdadero. Eso que estaba dentro de las llaves es verdadero. Eso por la ley de identidad. Y cerramos la llave. Esta llave la cerraremos. Después tenemos a la I. Abrimos nuevamente llave. Otra vez se abre una llave. Dentro de esas llaves vemos que tenemos
negación de Q o R en un paréntesis y en otro paréntesis también tenemos negación de Q o R, ¿cierto? Tenemos un mismo símbolo lógico que lo vamos a marcar de color verde. Aquí tenemos este símbolo lógico y también aquí, y. Como son iguales, podríamos asociar, aprovechando que ya está escrito, vamos a asociar de la siguiente manera. Vamos a borrar estos corchetes de color celeste y lo asociaremos así. Pondremos aquí esos corchetes de color celeste. Estamos asociando a esas dos proposiciones, a esos dos paréntesis. Podemos hacer eso siempre y cuando nuestro conectivo o símbolo lógico sea el mismo. Miren, aquí había una I, también aquí había una I. Por eso es que se puede borrar esos corchetes y acomodarlos a nuestra conveniencia. Mientras nos favorezca, va a estar bien. Si hubieran sido distintos, es decir, si esto era una I y este otro era una O, no podías hacer esa asociación. Entonces anotemos ahí lo que vamos a hacer es una asociación, ¿no? Ley asociativa. ¿Para qué asociamos? Bueno, observen detenidamente este corchete de color azul. Obsérvenlo muy bien. Dentro de ese corchete de color azul tenemos este paréntesis. Y al otro lado, más a la derecha, también tenemos el mismo paréntesis. ¿En qué se diferencian? Uno de ellos tiene una negación por delante del paréntesis, ¿no? Es decir, que son contrarios. Por la ley del complemento obtendremos un resultado. ¿De qué depende ese resultado? Del conectivo lógico con el cual estén unidos. Estos dos están con la I. ¿Se fijan? Ahí está la I. Cuando es una I, por la ley del complemento nos dará como resultado falso. Anotemos ese resultado. Aquí directamente le pondremos falso, ¿no? Eso es por la ley del complemento. Anotemos ahí. Complemento. Dentro de los corchetes de color azul. Fuera de esos corchetes de color azul todavía teníamos I, P. Y luego cerrábamos la llave. Fuera de esa llave teníamos una O. Nuevamente una llave. Dentro de esa llave tenemos P y Q. Cerramos la llave y ya estaría casi culminado, ¿no? Aquí nos habíamos olvidado cerrar otra llave. Esta llave teníamos que cerrar, ¿no? Esa de ahí. Nos habíamos olvidado cerrarlo. Entonces aquí también tendríamos que cerrar otra llave. Esa llave que iniciaba aquí. Ahí iniciaba la llave, ¿no? Entonces aquí se lo cierra. Listo, ya está volviéndose más chiquitito, ¿no? Espero que me estén entendiendo. Estoy tratando de hacerlo lo más detalladamente posible, utilizando las leyes lógicas que les ha proporcionado su docente, que es el ingeniero Ronald Patiño. Otros estudiantes de otros docentes también pueden practicar esto, no habría ningún inconveniente, simplemente utilizan las leyes lógicas que les ha proporcionado, variará quizás con uno o con otro nombre, pero siempre se llega al mismo resultado. Bueno, seguimos entonces de izquierda a derecha. En esta primer llave tenemos P o verdadero. Por la ley de la identidad, si tienes un verdadero con una O, automáticamente eso se vuelve verdadero. Le pondremos directamente su resultado aquí. Esto sería verdadero. Todo lo que estaba dentro de esas llaves sería verdadero, ¿no? Debemos justificar qué ley estamos utilizando ahí. Anotemos la ley que estamos utilizando. Es por la ley de la identidad. Después tenemos una I. Y abrimos llaves. Dentro de las llaves tenemos otras llaves que lo vamos a marcar aquí, miren. Dentro de esas llaves tenemos un valor falso con la I, con el símbolo lógico I. Por la ley de la identidad, si tienes un falso acompañado de una I, automáticamente eso se convierte en falso. Le pondremos ahí una F de falso. Es por la ley de la identidad también. Ese resultado es de las primeras llaves, de estas llaves de aquí, ¿no? Ahí está, lo estoy marcando de color amarillo. Después de esas llaves tenemos una O, el símbolo lógico O. Nuevamente otras llaves. Dentro de esas llaves tenemos P y Q. Cerramos esa llave y cerramos la otra llave. Entonces vamos bajando y seguimos resolviendo esto con las leyes lógicas. De izquierda a derecha. A la izquierda tenemos un valor verdadero. Ese valor verdadero lo podemos seguir manteniendo ahí. O también podemos utilizar la ley de la identidad.
consideramos a todo esto como una proposición. Una proposición acompañado de un valor verdadero y estos dos están juntos con este símbolo que es la i. Por la ley de la identidad, si tienes un valor verdadero y tienes el símbolo lógico i, anotas la proposición. En este caso, ¿cuál es nuestra proposición? Es toda la llave, todo lo que está de color amarillo. Por la ley de la identidad, lo volveremos a copiar. Llave, falso, o, llave, p y q. Cerramos llave, cerramos nuevamente llave, y esto era por la ley de la identidad. Anotemos aquí. Identidad. Por si no quedó entendido, lo voy a volver a explicar. Tenemos un valor de verdad, un valor verdadero. Está acompañado de una proposición compuesta que es toda esta llave. Todo esto es una proposición compuesta. Están unidos el valor de verdad con esa proposición compuesta con este símbolo lógico i. Según la ley de la identidad, si tú tienes un verdadero acompañado de cualquier proposición, sea simple o sea compuesta, y estos dos están unidos o conectados con este símbolo lógico i, directamente tú anotas a la proposición, te olvidas del valor verdadero y anotas a la proposición. Esta es la proposición compuesta. Por eso es que lo estamos volviendo a copiar, según la ley de la identidad, y ya no anotas el valor verdadero, ¿no? Y nos concentramos únicamente en esto. Bien, ahí faltaría resolver todavía lo que está dentro de esas llaves, y también utilizaremos la ley de la identidad. Si tú tienes un valor falso acompañado de una proposición, aquí tenemos esta proposición que está dentro de esas llaves, es una proposición que se compone de otras dos proposiciones, es una proposición compuesta. Se dice proposición simple cuando es una sola letra, es una simple proposición, y cuando son más de uno se le llama proposición compuesta, ¿no? Ahí tenemos una proposición compuesta. Según la ley de la identidad, si tú tienes un valor verdadero acompañado de una proposición, sea simple o compuesta, y esos dos están unidos con la o, te da como resultado a la proposición. ¿Cuál es la proposición? P y Q. Anotemos ese resultado. P y Q. P y Q. Eso es por la ley de la identidad. Nuevamente, anotemos entonces la ley que se está utilizando. Identidad. Listo. Ya no habría nada más que hacer. Si se fijan, solamente es P y Q. Son dos proposiciones diferentes. No podemos hacer nada más. Ese sería el resultado final. Vamos a marcarlo aquí en un recuadro, indicando que es nuestro resultado final, ¿no? Aquí lo marcaremos dentro de un recuadro como resultado final, P y Q, ¿no? Según la ley de la identidad. Listo, con eso finalizamos la explicación de este ejercicio, que parecía un poquito largo. No es complicado, deben darse modos para resolverlo. Pueden ir por otro camino, pueden utilizar quizás otras leyes. Con la práctica ustedes lo harán mucho más rápido. Podrán resolverlo, quién sabe, en 8 minutos, 5 minutos, y acomodando las leyes que les ha proporcionado su profesor o su docente. Yo estoy tratando de adaptarme a las leyes que utiliza este docente, ¿no? Absorción 1 asterisco, absorción 2 asteriscos, esa es la anotación o el nombre que le pone a esas leyes, pero generalmente se las conoce directamente por absorción, ¿no? A esas dos leyes. Otros docentes no utilizan para nada este caso de absorción 2 asteriscos, no lo utilizan para nada. Y al no proporcionarles esa ley, entonces el ejercicio se hace un poco más largo y extenso, pero se llega al mismo resultado. Bueno, espero que les haya gustado este video. Con esto culmino las explicaciones para los estudiantes del ingeniero Ronald Patiño. Y también iré publicando otros videos que les servirá para el segundo parcial, ¿no? Les invito a suscribirse y activar la campana de notificación para que ustedes estén informados de más videos que voy a publicar en el canal.